pensado que van a ser juzgados por Dios. Si tan solo hubieran tenido un poquito de temor de Dios o creer la palabra de Dios, obviamente ese niñito nunca habría sufrido, hermanos y hermanas, lo que sufrió. Entonces, ¿por qué existe maldad y sufrimiento en el mundo? Por el ser humano. ¿Qué le echas la culpa a Dios? ¿Por qué hablas? ¿Por qué Dios? No, espérate. ¿Por qué Dios? Dios te ama, Dios nos ama. Y Dios ya hizo todo lo necesario para que no te portes así de rebelde. No le eches la culpa a Dios. Eso es tu rebeldía, tu desobediencia, la desobediencia del ser humano cuando se aparta de la verdad, cuando no quiere someterse, hermanos, a la autoridad de la palabra de Dios. Miren cuánto sufrimiento se avecina con esa porquería de leyes del transgénico. Eso es perversión, eso es desobediencia, eso es rebeldía contra Dios. Dios libre a los niñitos que están creciendo y Dios le dé sabiduría y fuerza a ustedes, jóvenes papás. Porque si no se afirman en la fe, esos niñitos, sus hijos, van a sufrir horriblemente. Perversión, maldad. Hay sufrimiento porque miren lo serio del pecado. Por eso es que Dios quiere que le obedezcamos. Cuando se le desobedece a Dios, atente a las consecuencias. Pero no culpes a Dios. Qué triste, qué pena cuando el ser humano sufre por su cabeza dura. Y entonces dice, why God, ¿por qué Dios? ¿Cómo por qué Dios? Realmente estaba obedeciendo al Señor. Ahora, qué horrible es cuando un inocente, ese niño, ¿qué culpa tenía? ¿Qué culpa tienen muchos niños, hermanos? Que no es por su decisión, es por la decisión, por la rebeldía de adultos, de papá y de mamá, que existe un sufrimiento horrible en niños, en pequeñitos. ¿Por qué hay sufrimiento? Miren qué tan serio es el pecado delante de Dios. Y otra gente dice, ¿por qué Dios no hace nada con respecto a toda la maldad en el sufrimiento del mundo? ¿Cómo respondería? No responda, pero en su mente. Si alguien te dice, pero ¿por qué Dios no hace nada con respecto a la maldad y el sufrimiento en el mundo? ¿Qué responde la Biblia? Dios ya hizo algo. No es que Dios no ha hecho nada. Si tú te quedas en blanco y dices, sí es cierto, ¿por qué Dios no hace nada? Lee la Biblia, conoce el Evangelio. Porque de acuerdo a la Escritura, Dios ya hizo algo con respecto a la maldad y al sufrimiento en el mundo. ¿Cuándo lo hizo? Hace 2000 años atrás. Dios ya hizo algo con respecto a la maldad y al sufrimiento. El Hijo de Dios, que es Jesucristo, vino a este mundo, entró en el sufrimiento y dolor con nosotros. Era Dios y se hizo un ser humano, entró en este sufrimiento y en este dolor para que nosotros podamos ser libres del poder del pecado, ser liberados. Vamos a tener el pecado todavía mientras vivimos aquí, pero el pecado no nos va a controlar porque Dios nos da de su Espíritu Santo. Para ser libres del poder del pecado y un día escapar del sufrimiento para siempre. Dios ya hizo algo con respecto a la maldad del sufrimiento. Dios ya lo hizo. ¿Cuándo lo hizo? Hace 2000 años. Ya lo hizo. Entonces, cuando un ateo o un evolucionista te haga esa pregunta, ¿por qué Dios no hace nada? Dice, espérate, ¿quién dice que no ha hecho nada? Dios ya hizo. Pasa que tú no quieres creerle a Dios. Ya está en la Biblia y por eso es que te estoy predicando el Evangelio. El Evangelio es buena noticia. Es verdad que hay maldad y hay sufrimiento en el mundo, pero Dios ya hizo algo. ¿Y saben qué? Un día vamos a ser libres ya del sufrimiento. Ese día se acerca. Jesucristo viene por nosotros, por su iglesia. No es una broma, no es fantasía, no es religiosidad. Un día vamos a existir en ese lugar llamado presencia de Dios o cielo. Y no vamos a experimentar sufrimiento, hermanos y hermanas. Es tan cierto así como que me están escuchando y me están viendo en este momento. El cielo es real. Y Dios hace 2000 años, por medio de Cristo Jesús, ya hizo todo para un día ser libres del sufrimiento.
Lo que pasa es que la gente lo que quiere es que Dios haga algo ahorita, ya, quítame del dolor, que no quiero ver sufrimiento en la gente. Eso es lo que la gente generalmente piensa, pero la gente no sabe que Dios ya hizo algo, hermano, para eliminar la maldad, ya lo hizo, y el sufrimiento, ya lo hizo. La gente quiere estas cosas, pero ahora mismo, y esto no es así. Dios es Dios. Dios sabe cómo lo hace y cuándo lo va a realizar todo lo que Él ya hizo. Dios dice, C.S. Lewis, hermanos, él es el que escribió las novelas de las crónicas de Narnia, muy famosas, que ustedes tal vez la fueron a ver, pero dice, Dios nos susurra en nuestro placer. Dice, pero nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestro dolor. El dolor es el megáfono para despertar un mundo sordo. El dolor es lo que nos hace buscar algo fuera del ser humano, ¿cierto? Porque vemos la humanidad como está y nos da muchísimo tristeza y dolor. Entonces lo que puedes hacer esta semana es muéstrale a alguien, a un ateo, eso no hermano, porque ya lo dije la vez pasada. Lo del círculo, ¿recuerdan el círculo que vimos? Si decimos, si todo este círculo representa todo el conocimiento del universo, y le dicen al ateo, ¿cuánto piensas tú? Haz un dibujito, un círculo adentro de este círculo que representa todo el conocimiento del universo. ¿Cuánto crees que es tu conocimiento que tienes? Va a ser un puntito. Ustedes pueden hacer un círculo más grande exagerando que esa persona tiene mucho conocimiento, pero decirle realmente, si todo esto es tu conocimiento, el conocimiento de Dios está fuera de tu conocimiento, no que no exista, nada más porque tú no lo quieres creer. Ahora vamos a seguir, hermanos, el asunto de la evolución. ¿Están cansados, hermanos? ¿Todavía están pensando? Están pensando, ¿verdad? ¿Cierto? Los están durmiendo. Espero que estén pensando. Apologética creacionista. Este es todo el asunto, hermanos. El gran debate que existe el día de hoy es entre creación. Por un lado está la creencia, cuando hablamos de creación, es de que Dios es un ser personal, inteligente, infinitamente poderoso, que creó el universo, creó todo lo que vemos. Ese es por un lado. Y a la gente que creemos en la creación se nos llama creacionistas. Pero por otro lado está la creencia de que todo lo que vemos en el universo evolucionó, que de la nada surgió algo. Esa es la creencia de la evolución, y por eso se necesita tener más fe en la evolución que en la creencia de Dios, de acuerdo a la Biblia. Necesitas tener más fe. Entonces, eso es la evolución. Enseña de que todo lo que vemos, el universo entero, el mundo, los peces, las aves, los animales y el ser humano, no fueron creados por nadie. No hubo una mente, no hubo un ser personal que lo creó. Simplemente surgió por pura chiripa. Así decimos en mi tierra, no sé cómo por puro chance. Por pura casualidad, nadie te pensó. Es decir, la enseñanza de la evolución es decir, tú eres un animal, tú y una cucaracha valen lo mismo, tú y una vaca, un perro, un cochino, lo mismo. Se mueren y ya se acaba todo. No hay propósito, no hay significado, no hay manera de decir esto es bueno y esto es malo. Esa es la enseñanza de la evolución, rechazo de Dios. Todo surgió simplemente de la nada. Entonces, esto que vemos, hermanos y hermanas, la evolución es la enseñanza de que todo evolucionó. El ateísmo es no creer en Dios. Y es increíble ver al ser humano tratando de explicar todo lo que vemos, pero sacando a Dios. Es increíble. Ustedes no tienen idea cuántas teorías el ser humano, al rechazar la verdad de Génesis 1:1, que dice Génesis 1:1, in the beginning God what? Created the heavens and the earth. Así de sencillo. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, cuando el ser humano no acepta eso,
está inventando tanta cosa acerca de cómo surgió la vida, porque la pregunta que tú le vas a dar dolor de cabeza a un ateo, a un evolucionista, es ¿cómo empezó todo? ¿De dónde venimos? ¿Por qué existen aves? ¿Por qué existe la gente? ¿Por qué existe todo? Bueno, pero se han escrito libros y libros para tratar de explicar todo aparte de Dios. Se han dado conferencias, métanse al internet ahora. Puede ser miles o millones de sitios que tratan de probar todo cómo comenzó, pero sacan a Dios de la historia. Esta gente dice que la creación no es verdadera ciencia. ¿Saben? Dice, los cristianos no creen en la ciencia. ¿Han escuchado ese argumento? ¿Han escuchado, hermano? Eso es lo que están diciendo los evolucionistas o los ateos, los que no creen en Dios. Ustedes, los cristianos, son anticiencia, anticientíficos. Nos están atacando, hermano, obviamente es absurdo. Dicen los cristianos que la verdadera ciencia no acepta lo sobrenatural. ¿Saben? Si existen seres humanos sobre la faz de la tierra que verdaderamente creemos en la ciencia, somos nosotros. Son los cristianos. ¿Por qué? Porque creemos en Dios. Dios creó todo y en base al conocimiento nos deleitamos en la perfección de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes se deleitan, hermanos, al salir, cuando uno sale y empieza a ver hasta una hormiga y empiezan a estudiar la hormiguita, hermanos. O sea, cientos de años antes de que Jesucristo naciera, el Salomón ya había hablado de las hormigas y hablaba de unos flojos, ¿cierto? El flojo le dice: flojo, perezoso, mira la hormiga. Y dice: mira cómo tan chiquitita se organiza. ¿De dónde, hermanos? ¿Cómo el cerebro de una hormiga hace que se organice? Y que trabajen en equipo. Y que trabajen en el verano porque saben que va a venir tiempo cuando no va a haber comida y ya tienen su almacenamiento ahí. ¿Quién les enseña eso? Hermanos, nosotros no tenemos ningún problema porque sabemos que es Dios. Amén. Amén, bendito sea el Señor. Entonces, pero hay una cosa. Si tenemos acá, vean, creacionismo, creación y evolución, tenemos que entender esto, que tanto los reclamos de la evolución y los reclamos de la creación son proposiciones que tienen que ser tomadas por fe. Escuchen, ninguna de las dos, evolución o creacionismo, es científica hablando estrictamente. ¿Por qué no, hermano? No es científico del creacionismo o el evolucionismo. Porque las dos posiciones tratan de explicar lo que sucedió en el pasado. No son científicas. Recuerden, la ciencia tienes tú que hacer el experimento una y otra vez, repetirlo, observarlo, controlar el medio ambiente. Eso no existe ni en el evolucionismo ni en el creacionismo. Cuando hablamos de los orígenes, de cómo comenzó todo, estamos hablando de algo histórico. Estamos tratando de interpretar el pasado. Ninguno de los creacionistas o evolucionistas vio cómo fue formado el mundo. Ninguno de nosotros que creemos que Dios creó el mundo, estuvimos ahí. ¿Cierto? Yo no lo vi, ¿tú lo viste? No, ninguno de los seres humanos que existen ahora que defendemos el creacionismo, ninguno estuvo ahí. Ahora, los evolucionistas, ¿vieron cómo empezó la evolución? Ninguno de los evolucionistas vieron, nadie estuvo ahí para ver supuestamente que la evolución así inició. Entonces, estas cosas se aceptan por fe, hermanos, y obviamente no significa que estamos equivocados, exactamente, pero tenemos que entender que sí es un argumento por fe. A menos, lo que sí podemos hacer es usar o escuchar el testimonio para nosotros, los creacionistas, de alguien que sí estuvo ahí. ¿Quién estuvo ahí que nos puede decir cómo empezó todo? Dios, nuestro Señor Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese Dios
estuvieron en el mero momento de la creación. Y aquí está su testimonio. ¿Quieren verlo? Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2. El Dios de la creación nos dejó escrito todo lo que sucedió. Entonces, si tú le dices a un evolucionista, ¿tú estuviste ahí en el principio para ver cómo la evolución? Te va a decir no, y tal vez te va a decir, ¿y tú estuviste ahí para ver la creación? ¿Qué le vas a decir? Pues no, pero yo conozco a uno que sí estuvo ahí, y es Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, podemos usar el testimonio de alguien fuera de nosotros, del ser humano, que nadie estuvo ahí. O también es buscar claves, hermanos, las claves en el mundo que nos rodea. Por ejemplo, escuchen bien esto. Si fuimos creados por Dios, y obviamente lo fuimos, pero argumentando con una persona que dice que no fuimos creados por Dios. Si fuimos creados por Dios, lo más obvio es de que Dios nos dejaría una manera para comunicarnos, Él a nosotros, comunicarnos la verdad de nuestros orígenes. Y Él lo hizo. Dios lo hizo y nos dejó en su palabra cómo fue que nos hizo, de dónde venimos. Existe ese libro que se llama Sagradas Escrituras, que se llama Palabra de Dios. Y el autor de este libro no es un ser humano. Escritores fueron humanos, pero no el autor. El autor de este libro es Dios. Escritores, seres humanos. Autor, Dios. Los seres humanos simplemente escribieron en este libro los pensamientos de Dios, basados en la instrucción que Dios les dio. Entonces, hermanos, no los dejó escrito. Hasta cierto punto nosotros podemos usar la ciencia para probar que Dios fue el que creó el mundo. Podemos usar la ciencia, vean, no podemos usar el método científico. ¿Sí entienden la diferencia? Método científico es hacerlo una y otra vez, que se vea, que lo observes y que lo repitas y que controles. El método científico no, pero sí podemos usar la ciencia, mostrarle a la gente que la evidencia científica apoya en verdad el relato de la creación. Vean esa gráfica que está ahí en la pantalla, hermanos. Entonces, vean, esta es la pregunta, una manera de llegar a una conclusión. Hay dos opciones. Por un lado, si la evolución fuera verdad, ¿qué esperaríamos ver y encontrar en el mundo si la evolución fuera verdad? Y por otro lado es si la creación, de acuerdo a cómo narra la Biblia, porque esa es la descripción de la narración de cómo fue creado el universo por Dios. Entonces, si la creación fuera verdad, ¿qué esperaríamos ver en el mundo? Entonces, vean, si la evolución fuera verdad, ¿qué esperaríamos ver? Tendríamos que estar viendo el día de hoy formas en transición en el registro de fósiles. Los fósiles son, hermanos, los huesos, las cosas del pasado, de años atrás que se están descubriendo, pero no existe ninguna forma en transición entre un animal a otro, de una especie a otra especie. Nada más se encuentran fósiles o de aves, o de dinosaurios, o de gente, ¿entienden? Pero no se encuentran fósiles en transición. ¿Qué cosa esperaríamos ver más si fuera verdad la evolución? Evidencia de mutaciones, y cambios produciendo nueva información. Yo sé, hermano, ya vamos a terminar, pero mi responsabilidad es educarlos, ¿ok? Yo me educo para educarlos, para que comprendan esto. Una mutación es necesaria para que si fuera posible de que un ave se convirtiera en un dinosaurio, un dinosaurio se convirtiera en un ave. ¿Sabían ustedes que eso enseña la evolución? ¿Sabían ustedes que enseña que las aves son dinosaurios que evolucionaron? Esa es la teoría de la evolución. Pero la ciencia misma hasta el día de hoy, hermanos, no acepta que
Perdón, la ciencia misma declara de que para que si una especie, por ejemplo un dinosaurio, se convirtiera en un ave, tendría que haber nueva información genética. No existe eso, no existe para nada. Al contrario, los cambios genéticos que están habiendo en los perros, por ejemplo, es perder información. Pero se cambian nada más porque eso es adaptación. Los perros sí, por ejemplo, un perro que vive en una parte fría, generalmente al perro le empieza a salir más cabello, más lana. Los perros que viven en clima caliente se les encoge y se les quita todo. Eso es adaptación, eso no es evolución, porque cambian y siguen siendo perros. No cambian y se convierten en una serpiente, los perros. Para que un perro se convirtiera en serpiente, tendría a fuerza que haber en esa mutación producir nueva información genética, y eso hasta el día de hoy no existe para nada. Si la evolución fuera verdad, entonces tendría que haber seres humanos simios, ¿cierto? O simios humanos. Es decir, lo que le llama la ciencia el famoso eslabón perdido. El eslabón perdido que hasta el día de hoy no lo encuentran y que han inventado y que ha resultado pura falsa, es de que quieren encontrar el esqueleto de un ser que sea entre hombre, entre chango y entre ser humano, para decir, ah, mira, aquí está un esqueleto de uno que estaba evolucionando, de un gorila que estaba evolucionando. No lo han encontrado y por eso le llaman el eslabón perdido. Pero eso es lo que veríamos nosotros si la evolución fuera verdad. Ahora, el último punto de si la evolución fuera verdad, el mundo operaría al azar y no de una manera uniforme, es decir, no habría manera de hacer ciencia, hermanos, si fuera evolución, porque todo estaría cambiando, todo estuviera cambiando. Si la creación fuera verdad, ¿qué cosa es lo que veríamos si la creación fuera verdad? Evidencia de diseño. ¿Eso es lo que vemos? Absolutamente, eso es lo que estamos viendo allá afuera. ¿Qué cosa es lo que veríamos también si la creación fuera verdad? ¿Qué cosa veríamos en el mundo? Bueno, esperaríamos ver límite en las variaciones de plantas y animales, es decir, no cambian. Tal vez varían nada más, se adaptan nada más, pero siguen siendo caballo, sigue siendo perro, sigue siendo ave, ¿cierto? No cambia de uno a otro. ¿Qué cosa es lo que vemos? Exactamente eso es lo que vemos. ¿Qué cosa más veríamos? Evidencia de distintas clases en el registro fósil. Lo que están escarbando, hermano, eso es exactamente también lo que vemos. Y por último, las leyes de ciencia establecidas que muestran que el universo fue puesto en su lugar por un diseñador maestro que no cambia. ¿Qué cosa es lo que vemos? Exactamente eso es lo que vemos. Entonces, la pregunta es esta, y con eso terminamos. ¿Lo que vemos a nuestro alrededor se ajusta más a las expectaciones de la evolución o de la creación? De la creación. Es innegable eso, no se puede negar. Aún los ateos, aún los científicos, y para al fin del próximo mes vamos a seguir hablando de esto porque es un tema sumamente bueno e interesante. Por eso traigan su cuaderno de notas, escriban, algo van a poder aprender, hermano. O de perdida tomen fotografías si ven un pensamiento, pero todo esto es muy bueno, prepararse y llegando a su casa repásenlo. ¿Y saben cuál es la mejor manera? Platíquenselo a alguien, papá, mamá. Habla con tus niños. Si ya escribiste todo, dice, bueno, aprendí esto, mira, y platícalo. ¿Por qué? Porque el que enseña aprende 2 veces. El que enseña aprende 2 veces. Pónganse de pie, vamos a hacer despedidos. Todavía faltan como 5 minutitos para que salgan los niños de clase, entonces pueden pasar allá abajo y disfrutar de un cafecito. Señor, gracias, Padre, por el cerebro que viene de ti, Señor, el razonamiento que nos das. Entendemos, Padre, y con humildad tenemos que reconocer de que entre nosotros, los seres humanos, existe
diferente nivel tal vez de intelectualidad, Señor. A algunos nos cuesta más trabajo retener información o comprender cosas, Señor, que a otras personas les es más fácil. Pero gracias, Dios, porque nos has dado de tu espíritu y tenemos razonamiento, Señor, aunque necesitamos tal vez mucho para comprender algo, pero finalmente, Señor, lo comprendemos. Y gracias, Padre, porque nos dejaste tu preciosa palabra, donde podemos ir, Señor, y con toda libertad leerla y disfrutar, Señor, cómo tú nos creaste, cómo iniciaste todo y el precioso plan de redención que tú ya tenías, Señor, por medio de tu Hijo Cristo Jesús. Gracias, Señor, fortalécenos, aviva nuestra fe, que deseemos prepararnos, Señor, para poder hablar y compartir el Evangelio al mundo que no te conoce, al mundo perdido, Señor, aquellos que vagan sin Cristo Jesús, que van con destino a la condenación eterna. Señor, que nuestro amor por ellos crezca cada vez más, que nuestra pasión de evangelizarles, Señor, crezca cada día más. Ahora, Señor, llévanos a nuestros lugares, Padre. Te damos muchas gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos